hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria, con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. El tema de hoy es amando como Dios manda. Vivimos en un mundo muy complicado que parece que ha perdido la razón o el sentido común. Por un lado, hay una gran violencia y enfrentamiento entre las personas, por razones de todo tipo, políticas, económicas, religiosas, étnicas, deportivas, etc. Y por otra, hay un gran afecto y preocupación por la naturaleza, por los bosques, por los polos, norte o sur, por los mares, los ríos, la tierra, las plantas y los animales. Hay personas que no se llevan con su familia y no se ocupan de ella, al tiempo que se desviven por un pájaro, unos pocos peces, un perro o un gato, o que dedican mucho tiempo a un juego, a la tele o a una determinada afición. Debemos recordar que Dios nos manda que amemos como Él manda. Vamos a hablar de esto. En primer lugar, Dios nos manda que amemos. Por tanto, amar no es una opción, es un mandamiento de Dios. Dice Mateo 22, 36 al 37 y 39. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento se dirige al pecador,
que no ama por naturaleza, pero que aparenta amar desde sentimientos malos o perversos. Dice Gálatas 5, 19 al 21, que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. La literatura, el cine, la música, está lleno de ejemplos que nos muestran cómo el mundo presenta conductas como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia o las orgías, como sentimientos e instintos naturales de las personas desde los que se hace el amor, para hablar de todo tipo de relaciones sexuales. El mundo habla también de la idolatría, de las hechicerías, de las herejías, como expresiones de afecto religioso, cuando en realidad son actitudes de superstición y de devoción fanática. El mundo disfraza las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y homicidios como nobles sentimientos ofendidos que autojustifican el hacer daño que deliberadamente se hace a otras personas. El mundo enmascara los celos y la envidia, que son sentimientos que anhelan la posesión egoísta de alguien o de algo, como de profundo afecto o interés. Pero Dios acompaña su mandamiento de amar de su gracia y poder para vencer la tendencia al mal del corazón humano, dando a sus hijos el don o capacidad de amar por su Espíritu Santo. Dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios se manifiesta en los creyentes junto a otras virtudes para que juntas desalojen a las obras de la carne. Dice Gálatas 5:22 al 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, Dios nos manda que amemos. Y Dios hace que sus hijos amen, dándoles el don del amor por su Espíritu Santo. Pero no solo Dios nos manda que amemos. Dios nos manda que le amemos a Él y al prójimo. Esto es lo que manda Dios. Los únicos objetos del amor ordenados por Dios son Él y el prójimo. No debe haber más espacio para el amor en el corazón humano. El primer mandamiento es amar a Dios. Este mandamiento habla de orden de prioridad y de jerarquía de valores. Dios debe ser amado en primer lugar. Dice Mateo 22, 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento insiste en que después de amar a Dios en primer lugar, hay que amar al prójimo como el otro valor importante a tener en cuenta. Dice Mateo 22, 39,
que el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo al que hay que amar incluye al cercano. Prójimo es próximo o cercano. Por tanto, cuando Dios nos dice que amemos al prójimo, nos dice que amemos al cercano, al próximo a nosotros, sea conocido, tenga vínculos con nosotros o no los tenga, sea incluso desconocido o diferente, como el extranjero, el inmigrante, el pobre. Dice Levítico 19:34, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Yo, Jehová, vuestro Dios. Debemos amar al prójimo, aquel que tiene vínculos de sangre con nosotros, o vínculos de tipo legal con nosotros, o al prójimo que no conocemos de nada, que es extraño para nosotros por el color de su piel, por su condición social, por su religión, por su forma de pensar política, por cualquier razón. Debemos amar al prójimo. Y alguien podrá decir, ¿y qué pasa con nuestros enemigos? A esos sí podremos aborrecerlos. A esos sí podremos odiarlos. Tampoco. Debemos amar también al enemigo. A aquel que nos hace daño. A aquel que nos perjudica con sus opiniones o palabras. Dice la palabra de Dios, os maldicen. Os maldicen. Debemos amar a aquellos que con sus malas obras nos perjudican, os aborrecen y os persiguen. Dice Mateo 5, 44 al 45, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mirad ahora, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Nuestros enemigos pueden ser personas con las que discrepamos, una cuestión de palabras, de pensamientos. Los que os maldicen tiene que ver con esto, con personas que dicen cosas malas con respecto a nosotros o que dicen cosas malas que no nos gustan a nosotros y los convertimos en enemigos. También esas personas debemos amarlas. Y también nuestros prójimos son aquellos que hacen cosas que nos fastidian, que no nos gustan, porque nos aborrecen, porque nos ultrajan, porque nos persiguen. También a eso, según hemos leído, tenemos que amarlos. Por tanto, tenemos que amar a todas las personas. No tenemos excusa para dejar de amar a ninguna persona. Aunque esta persona sea un enemigo, también tenemos que amarlo. Dios nos manda que le amemos a Él en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Pero estos mandamientos no incluyen el amor al mundo. No hay nada en la Biblia que nos hable de amar el mundo. Nada. Entendido el concepto mundo, como el amor a la naturaleza terrena, o acuosa, o vegetal, o animal, no hay nada que nos diga que tenemos que amar a la naturaleza terrena, acuosa, vegetal o animal. No significa que nos convirtamos en personas que vayan destrozándolo todo. El creyente no es una persona que destroza la obra de Dios. Pero no estamos hablando de ser personas que corrompen las cosas, que estropean las cosas, que perjudican las cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de amar a esas cosas.
No hay nada en la Biblia que nos diga que tenemos que amar a un árbol o a un conjunto de árboles, un bosque, o a un conjunto de árboles, agua y tierra, una zona geográfica. No hay nada en la Biblia que nos diga que tenemos que amar a la tierra, a la naturaleza. No hay nada en la Biblia. Podéis buscarlo si queréis, pero no lo encontraréis. No hay nada, os lo digo. No hay nada en la Biblia que diga que una persona debe de amar al mundo, entendido como naturaleza, pero también al mundo entendido como los roles, los esquemas de pensamientos por los cuales se dirige la humanidad. Los roles, por lo general, de la humanidad son pecaminosos, porque la humanidad está en pecado. Y esos roles, esos esquemas, se expresan en ideas y en cosas. Y Dios dice del mundo, en 1 de Juan 2:15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Y aquí la gran razón por la que no debemos de amar al mundo en este texto. Hay varias razones, pero las dos son importantes. La primera que en el mundo no está el amor de Dios, en el mundo no está el pensamiento de Dios, en nada de esta tierra temporal, terrena, pasajera, está el amor de Dios. Porque todo está afectado por el pecado. Aún la propia naturaleza, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, que la naturaleza gime a una por su redención. No podemos amar al mundo físico, ni al mundo de las ideas, ni al mundo de las conductas. No podemos amar a ese mundo. Como dijimos al principio, hoy en día vemos un gran desencuentro entre las personas. Si miramos a nuestro alrededor, hay un gran desencuentro entre las personas, no solo en nuestro entorno inmediato, aumentando los divorcios, las separaciones, las discordias, las rupturas entre personas que son familias, que son personas que tendrían que tener unos vínculos y un afecto profundo. Y vemos cada día más a gente que nos dice, no, yo no me llevo con mi padre, o yo no me llevo con mi hermano. O cada día vemos más como las familias no solo se rompen, sino que se enfrentan por el egoísmo, por el pecado. Hay dichos populares. Cuando hablan de las familias, se dice, ¡ay, qué familia más unida! Y la gente dice, ¿ya partieron? ¿Ya partieron la herencia? Espera a que partan la herencia, para que veas si se aman. Por tanto, vemos en el mundo un gran desencuentro entre las personas, un gran desencuentro, un gran desafecto entre las personas. Y al mismo tiempo, comparativamente hablando, vemos un gran amor por otras cosas, por cosas que tendrían que ser secundarias con respecto a Dios y a las personas. Un gran amor por cosas antes que a las personas. Un gran amor por cosas antes que a Dios. Hasta el extremo de que este presunto afecto llega a ser, en algunos casos, una auténtica perversión. Dice Levítico 18, 22 al 23, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él.
ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. No es algo de hoy en día. Como vemos en este texto, desde la antigüedad más remota, hace más de 3500 años, ya en la palabra de Dios se habla de las relaciones zoofílicas entre las personas y los animales. Eso es lo que significa la palabra zoofilia. Un amor perverso hacia los animales. Ya en el libro de Levítico se habla de esto condenándolo. Pero el ser humano perfecto, como Adán lo era antes de caer, satisface sus necesidades afectivas y de compañía solo con otros seres humanos. Una medida del grado de perfección en la humanidad de una persona es que muestra su amor, su afecto a Dios y a las personas. Esto es una prueba, un test de perfección, de acercarnos al primer Adán, cuando nuestro amor es por Dios, en primer lugar, y por las personas, en segundo lugar. El ser humano perfecto tiene una necesidad de sentir afecto y de dar afecto. Y esa necesidad solo puede ser cubierta con Dios y con personas. Nos dice Génesis 2, 18 al 20, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios quiso hacer una ayuda para el ser humano. Dios quiso cubrir la soledad del ser humano. Quiso darle al ser humano una media naranja, es decir, aquello otro que necesitaba que supliera esas carencias afectivas, que pudiera servirle para expresar también ese afecto que estaba allí en su corazón. Y dice la Biblia que formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán. Dios le trajo al ser humano al principio, no porque estuviera haciendo una prueba, a ver si servían los animales. Sencillamente Dios quería que el hombre fuera consciente de algo. Antes de darle lo que necesitaba de verdad, Dios quería que el hombre perfecto fuera consciente de que lo que el hombre, el ser humano necesita, no se encuentra, no se encuentra en la naturaleza. Dios trajo a Adán toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Y las trajo a Adán. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El ser humano perfecto no da amor, no encuentra amor, no ve cubierta esa necesidad intrínseca de la naturaleza humana de afecto, de sentir afecto, de dar afecto. No la puede encontrar en la naturaleza. El ser humano perfecto, obviamente, estamos diciendo, no lo olvidéis. Los humanos afectivamente normales satisfacen la soledad propia del ser humano con otros seres humanos, semejantes y diferentes a ellos al mismo tiempo. Cuando decimos semejantes y diferentes, pues en primer lugar queremos referirnos al hecho de que Dios le dio al hombre una mujer, alguien que era igual
semejante y también diferente. Génesis 2, 22 al 24. Y Jehová Dios hizo una mujer, después de haberse dicho que en los animales no había ayuda idónea para el hombre, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquella persona que durante años ha estado bajo el ámbito familiar de su padre y de su madre, y donde tenía el amor de su padre y de su madre, y daba amor a su padre y a su madre en el hogar, deja ese ámbito de afecto personal, de afecto entre personas humanas, para incorporarse a otro ámbito de afecto, también de personas humanas. El hombre abandona al padre y a la madre para unirse a su mujer y así ser una sola carne, para así encontrar la plenitud del afecto, sentido y expresado. Por tanto, debemos amar al prójimo, debemos amar a las personas, a Dios y a las personas. Y el amor se expresa de forma diferente. No es lo mismo amar a Dios que amar a las personas. No es lo mismo amar a Dios que amar al prójimo. A Dios se le ama en primer lugar y con todo el corazón, alma y mente. Dice Mateo 22, 36 al 37, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El amor a Dios es un amor de fe, un amor de adoración, un amor de devoción, un amor de sometimiento, un amor de servicio. El amor a Dios es con toda el alma y con toda la mente. El amor a Dios no puede darse, por tanto, a las criaturas celestes, ángeles o terrenas, personas. El amor a Dios solo puede darse a Dios. En Mateo 4:10, Jesús le dijo a Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ser humano no adora solo a Dios. Adora también a personas, a las que ha elevado a la categoría de dioses o de diosas, y a personas humanas normales a las que les dice te adoro. Algunos lo dirán como una expresión coloquial sin pensarlo, pero algunos no lo hacen como algo eh, que no se ha pensado, sino algunas personas adoran a otras. Especialmente hay personas que adoran a futbolistas. Estos días hemos visto como a Maradona, que le dieron de alta de una enfermedad que tenía, un problema que tenía en la cabeza y lo operaron. Y cómo las multitudes lo recibían con un fanatismo terrible, terrible. En España también hemos visto muchas veces como a Messi, a Ronaldo, Cristiano Ronaldo y a otros tantos, pues hay una veneración
incluso en algunos casos, adoración. El ser humano solo puede adorar a Dios, solo puede adorar a Dios. No puede adorar a otras personas. En cierta ocasión, en Apocalipsis 22, 8 al 9, el apóstol Juan quiso adorar a un ángel. Y mirad lo que sucedió. Yo, Juan, me postré para adorar a los pies del ángel. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Por tanto, el amor a Dios es en primer lugar. El amor a Dios es con todo el corazón, alma y mente. Es pecado. Es pecado que ofende a Dios anteponer el amor a las personas antes que el amor a Él. El orden importa. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Dios es amor. El que no le ama primero a Él, no tiene amor. No tiene amor realmente. Quien no ama primero a Dios, no ama a nadie en la forma en que debe ser amado, porque Dios es la fuente del amor. Por tanto, al prójimo se le ama, claro, es un mandamiento de Dios, pero se le ama en segundo lugar. Primero a Dios, con todo el corazón, alma y mente, y en segundo lugar al prójimo, y como a uno mismo. No con todo el corazón, alma y mente, sino como a uno mismo. No podemos amar a las personas como a Dios. No podemos venerar o idolatrar a las personas. Dice Mateo 22:39 que el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo. Y dice, como a ti mismo. Es decir, como a persona. Tú eres una persona y debes de amarle como a una persona, como a ti mismo. ¿Y qué significa esto de como a ti mismo? Pues dice Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí está lo que significa como a ti mismo. Lo que nos gustaría que hicieran los demás con nosotros. Eso, lo que nos gustaría. Eso es lo que tenemos que hacer con los demás. Aparte del amor primero a Dios, solo podemos amar a las personas. No podemos amar, como vimos también antes, un poco antes, a las cosas terrenas. No podemos amar a las cosas terrenas más que a las personas. La Biblia siempre nos habla de amar a Dios o al prójimo. Solamente nos habla de eso. Y, por ejemplo, Efesios 5:28 dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y dice Tito 2:4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estos textos y otros muchos que podemos encontrar en la Biblia nos habla de amarnos los unos a los otros en las distintas relaciones que podemos tener los unos también con los otros. Pero no podemos amar a la tierra, al mar, a las plantas o a las bestias, porque estas cosas las ha puesto Dios bajo nuestro dominio, para nuestro sustento, para nuestro uso y servicio, no para amarlas, no para amar esas cosas. Dice Génesis 1:28 al 29, que los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Todo eso, dice Dios, os serán para comer. Los animales, Dios nos los ha dado para comer. Las plantas, Dios nos las ha dado para comer, para nuestro servicio. Y nos dice, sojuzgad esas cosas, señoread sobre esas cosas. Pero el ser humano ha ido contemplando a la naturaleza con tanta admiración que ha terminado amándola en extremo. La llama la madre naturaleza. El ser humano ha elaborado una doctrina filosófica sobre el origen de las cosas, en la que el ser humano es un animal más. Se ha reducido a sí mismo al nivel de animal, en vez de entender y creer en lo que la Biblia dice sobre la creación de Dios, de todas las cosas, también del hombre, en que el hombre es el rey de la creación, el hombre es la obra principal de la creación, sobre todas las cosas. En vez de creer esto, el ser humano se ha reducido a sí mismo a un mero animal, a una especie que ha evolucionado más que otras y ha llegado hasta donde está porque ha evolucionado más que otras. Qué flaco favor se hace el ser humano al creer esto. Se ha reducido a sí mismo a una categoría muy distinta a la que Dios mismo asignó al ser humano, al hombre. Pero el ser humano, en esa contemplación de la naturaleza con tanta admiración, la llama madre naturaleza. Y esto le lleva a veces a venerarla de forma conjunta a toda ella, toda la naturaleza, o por partes, al cielo, la luna, las estrellas, algún animal, como hacían los egipcios con el buey, como si fueran dioses. El ser humano ha ido domesticando muchas especies de animales y con ello las ha ido incorporando a su vida de forma inadecuada. En ocasiones, ese lugar suele ser el de personas que debido a esta actitud desordenada, contraria a la voluntad de Dios, debido a esto, el ser humano termina colocando a las personas en un tercer lugar y coloca en el segundo, si es que colocan a Dios en el primero, colocan en el segundo a los animales. Qué tremendo. O a la naturaleza, porque hay gente que vive por la naturaleza, vive para luchar por los bosques o por los polos, que, repito, quiero aclarar, esto es muy importante, no estamos en contra de que las cosas terrenas, que la naturaleza tenga que ser defendida del atropello, del expolio consumista de muchas personas. Evidentemente estamos en contra de esa tala de bosques, de esa quema de bosques por intereses económicos, por intereses oscuros. No estamos hablando de que debamos apoyar pues, a quienes hacen barbaridades con la naturaleza, en ninguna manera. Particularmente estoy en contra de contaminar, de talar bosques, de acabar con los recursos naturales. Estoy en contra de hacerlo por afán egoísta, por un afán puramente material. Pero estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de amar a las cosas terrenas, dejando de amar a Dios y a las personas. Cuando Dios lo que nos pide, lo que nos manda,
es que le amemos a Él en primer lugar y en segundo lugar al prójimo. Dios no habla de otra cosa. Pero el ser humano es así. El ser humano es así. Y elabora sus ideas sobre las cosas. Elabora sus ideas sobre lo que vale, lo que no vale, lo que debe ser de una manera o debe ser de otra. Y lo triste es que el ser humano también llega a amar sus ideas sobre las personas o sobre Dios. En Juan 8, 4 al 5 tenemos un ejemplo de cómo le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto es un ejemplo de lo que venimos diciendo. Cuando alguien ama más sus ideas sobre Dios, sobre las cosas de Dios, su tergiversación de las cosas de Dios, lo ama más que a las personas. En este caso, estas personas amaban más lo que ellos entendían de Dios y de las cosas de Dios que aquella mujer. Aquella mujer no la amaban nada, la querían ver muerta. Por tanto, el problema viene cuando el amor por las ideas es superior a Dios o a las personas a las que afectan esas ideas. Dios y sus cosas son para nuestro bien y para el bien del prójimo. No pueden ser una excusa, ni Dios ni las cosas de Dios, para aborrecer y maltratar a nadie. Estimados hermanos, hemos hablado de amar como Dios manda. Y hemos dicho que Dios nos manda que amemos. Por tanto, amar no es una opción, es un mandamiento de Dios para el pecador redimido que no ama por naturaleza. Y Dios acompaña ese mandamiento de su gracia y de su poder para vencer la tendencia al mal del corazón y de los suyos, dándoles el don del amor por su Espíritu Santo. Y hemos dicho que Dios nos manda que le amemos a Él y al prójimo. Los únicos objetos del amor son primero Dios y segundo el prójimo. El amor no incluye al mundo. El amor se expresa de forma distinta a Dios y al prójimo. A Dios se le ama primero y con todo el corazón, alma y mente. Y al prójimo se le ama en segundo lugar y como a uno mismo. Dios en primer lugar y el prójimo en segundo, como a uno mismo. No hay más mandatos de Dios sobre el amor. Mateo 22, 37 y 39 dice: Jesús dijo: amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude a amar a Dios y al prójimo. Que Él nos bendiga. Amén. Junto a ti quiero estar, y en tu amor descansar. Tú eres mi buen Salvador. Solo en ti descansaré. Yo te amo y te adoro. ¿Qué más puedo decir de tu gracia cada día?
más puedo decir de tu gracia? Cada día siempre voy a sentir. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, que nos hablas en ella del amor, por tu Santo Espíritu, y nos hablas en ella de cómo debemos de amar y a quién debemos de amar. Ayúdanos a entender esto que hemos visto, Señor. Que te amemos a ti con todo el corazón, alma y mente, y que amemos siempre a nuestro prójimo. Que sepamos tener a la naturaleza en su justo sitio, que cuidemos de las cosas, que seamos justos con las cosas, que no seamos crueles ni arbitrarios con las cosas. Ayúdanos, Señor. Pero también líbranos de amar a las cosas, de ponerlas en el lugar tuyo o de las personas. Líbranos de esto, pues tú nunca nos mandaste amar a las cosas. Ayúdanos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Has ayudado a los enfermos, Señor, a recuperarse. Estás ayudando a Rafael, a Eric, estás ayudando a Carmen Teresa, estás ayudando a José de Segovia, estás ayudando a la familia de Otto en Las Palmas, en Venezuela, en Colombia, estás ayudando a Ricardo, estás ayudando a Carmen Rosa, a Cristina, a Jeremías. Gracias, Señor, porque estás ayudando a nuestros seres queridos. Te suplico, Señor, que sigas bendiciéndonos a todos, a los que hemos mencionado y a otros como Susana, como a la madre de Lester, como a tantos, Señor, que te necesitan por una u otra causa. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Y también por los que hemos mencionado, Padre, por personas que te necesitan también por otras causas de enfermedad crónica, como Águeda, como Otto, como Dina, como personas que por razón de edad o de tener algún problema, Señor, pueden necesitarte de forma especial. Sé con ellos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú responderás a nuestras oraciones en tu tiempo y en tu voluntad. Bendito seas. Gloria a tu nombre. También gracias por los sanitarios que los has protegido y porque nos guardas y libras del mal. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.